Caminando con Dios a través de el dolor y el sufrimiento, de Timothy Keller. Parte 1. Entendiendo el horno. Capítulo 1. Las culturas del sufrimiento. Edificados por nuestras miserias. Richard Schroeder hizo un buen estudio sobre cómo las culturas no occidentales ayudan a su gente a ser edificadas por la miseria. Las culturas tradicionales perciben las causas del sufrimiento en términos altamente espirituales, sociales y morales. Veremos 4 formas en las que esas sociedades han ayudado a las víctimas del sufrimiento y la maldad. Existe lo que algunos antropólogos llaman, no peyorativamente, la perspectiva moralista. Algunas culturas han enseñado que el dolor y el sufrimiento surgen porque las personas no viven correctamente. Hay muchas versiones de esta perspectiva. Muchas sociedades creen que si honras el orden moral, a Dios o a los dioses, tu vida irá bien. Las circunstancias difíciles son un llamado a examinarte y arrepentirte. La doctrina del karma es quizás la forma más pura de la perspectiva moralista. Sostiene que cada alma reencarna una y otra vez. Cada vez que pasa de una vida a otra, el alma trae consigo sus obras pasadas y los efectos de las mismas, incluyendo todo el sufrimiento. Si estás sufriendo en el presente, seguramente se debe a tus vidas pasadas. Si ahora vives con decencia, valor y amor, entonces tu vida futura será mejor. En resumen, todo se paga. Tu alma solo será liberada a la felicidad eterna cuando hayas pagado por todos tus pecados. También existe lo que se ha denominado la perspectiva autotrascendente. El budismo enseña que el sufrimiento no tiene que ver con hechos pasados, sino con deseos incumplidos. Y esos deseos son el resultado de la ilusión de que somos seres individuales. Como los antiguos estoicos griegos, Buda enseñó que la solución al sufrimiento consiste en eliminar los deseos a través de un cambio de mentalidad. Debemos desligar nuestros corazones de todo lo transitorio y lo material. La meta del budismo es alcanzar una quietud del alma en la que todo deseo, individualidad y sufrimiento se disuelvan. Otras culturas alcanzan esta autotrascendencia siendo comunales de una manera que es casi imposible de entender para los occidentales contemporáneos. En tales sociedades, no existe una identidad ni un sentido de bienestar fuera del avance y la prosperidad de tu propia familia y de tu gente. En esta cosmovisión, el sufrimiento es minimizado porque al final no podrás hacerte daño, pues vivirás para siempre por medio de tus hijos y de tu gente. Algunas sociedades lidian con el sufrimiento asociándolo con la suerte y el destino. Creen que las circunstancias de la vida son determinadas por las estrellas o por fuerzas sobrenaturales o por la maldición de los dioses o, como en el Islam, simplemente por la inescrutable voluntad de Alá. En esta perspectiva, las personas sabias aquietan sus almas con esta realidad. Las antiguas culturas paganas del norte de Europa creían que al final de los tiempos, los dioses y los héroes serían asesinados por los gigantes y los monstruos en la trágica batalla de Ragnarok. En esas sociedades se consideraba muy virtuoso a aquel que enfrentara honorablemente las situaciones trágicas. Esta era la gloria más duradera para ellos, pues así lograban permanecer vivos en las canciones y leyendas a través de los años. Vemos lo mismo en el Islam, donde uno de los principales requerimientos es la rendición sin cuestionamientos a la voluntad misteriosa de Dios. En todas estas culturas, la sumisión a un destino divino sin quejas ni transigencias era la mayor virtud y por tanto una forma de darle propósito al sufrimiento. Finalmente, existen aquellas culturas con una perspectiva dualista del mundo. Estas religiones y sociedades no consideran que el mundo esté bajo el control absoluto del destino o de Dios, sino que lo ven como un campo de batalla entre las fuerzas de la oscuridad y de la luz. La injusticia, el pecado y el dolor existen en el mundo debido a poderes malignos y satánicos. Los que sufren son considerados víctimas de esta guerra. Max Weber lo describe de esta forma.
Aunque el proceso mundial está lleno de sufrimiento inevitable, es una purificación continua de la luz que ha sido contaminada por la oscuridad. Weber añade que esta concepción produce una poderosa dinámica emocional. Los que sufren son considerados víctimas de esta batalla contra el maligno y se les brinda esperanza porque, según se les dice, el bien siempre triunfará. Algunas formas más explícitas de dualismo, como el antiguo zoroastrismo persa, creían que un Salvador vendría al final de los tiempos para traer una renovación final. Algunas formas menos explícitas del dualismo, como las teorías marxistas, también contemplan un futuro en donde las fuerzas del bien vencerán a las del mal. A primera vista, estas cuatro perspectivas parecen ser contrarias. Las culturas autotrascendentes llaman a los que sufren a pensar de manera diferente, las culturas moralistas a vivir de manera diferente, las culturas fatalistas a aceptar su destino noblemente y las culturas dualistas a poner su esperanza en el futuro. Pero también son muy parecidas. Primero, cada una le señala a sus miembros que el sufrimiento no es una sorpresa, sino que es una parte necesaria de la existencia humana. En segundo lugar, a los que sufren se les indica que el sufrimiento puede ayudarles a conseguir su mayor propósito en la vida, sea que se trate de crecer espiritualmente, de lograr el dominio de uno mismo, de alcanzar el honor o de promover las fuerzas del bien. Y en tercer lugar, se les dice que crecer y alcanzar algo por medio del sufrimiento depende de ellos. Tienen que actuar según lo que cada uno considera la realidad espiritual. Así que la cultura comunal invita a los que sufren a decir: debo morir, pero mis hijos y los hijos de mis hijos continuarán viviendo para siempre. Las culturas budistas dirigen a sus miembros a decir: debo morir, pero la muerte es una ilusión, continuaré siendo tan parte del universo como hasta ahora. Quienes creen en el karma podrían decir: debo sufrir y morir, pero si lo hago bien y con nobleza, tendré una mejor vida en el futuro y algún día podré ser liberado del sufrimiento. Pero en cada caso, el sufrimiento plantea una responsabilidad y presenta una oportunidad. No debes desperdiciar tu sufrimiento. Todos estos abordajes antiguos, aunque toman muy en serio el sufrimiento, lo consideran como el camino hacia algo mejor. Como el padre de Rosalinda, el duque mayor, dice en Como gustéis de Shakespeare: dulces son los usos de la adversidad, que como el sapo, horrible y venenoso, posee una joya preciosa en su cabeza. Acto segundo, escena 1, 12 y 17. Estas culturas tradicionales piensan que es inevitable que la vida esté llena de sufrimiento, y la solución que ofrecen a sus miembros se relaciona principalmente con una obra interna. Los llaman a una variedad de formas de confesión y purificación, de crecimiento y fortalecimiento espiritual y de fidelidad a la verdad, y a estar en correcta relación con uno mismo, con los demás y con lo divino. El sufrimiento es un desafío que, si se enfrenta de manera adecuada, puede traer mucho bien, gran sabiduría, gloria y hasta dulzura en el presente, y puede prepararte para una consolación eterna. A quienes sufren se les llama a poner su esperanza en un buen futuro sobre la tierra, o en la felicidad espiritual eterna y la unidad con lo divino, o en la iluminación y la paz eterna, o en el favor de Dios y la reunión con los seres queridos en el paraíso. Les acabo de leer, hermanos, una porción del primer capítulo del libro Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento de Timothy Keller, en este capítulo 1 titulado Las culturas del sufrimiento. Espero que pueda serles de bendición y seguiremos compartiendo porciones de este libro en el futuro. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.